gente como tú, como yo, en el corazón. Gente como tú, como yo, con risas, con lágrimas, con pasión. Hablamos de vida, de superación. Gente como tú, como yo. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Gente como usted, como yo. Hoy me encuentro con José Luis, el Pupi López. Agradecerte, Pupi, de verdad por la oportunidad, por el espacio. Pupi, la idea de Gente como usted y como yo es hablar un poco de esas experiencias, de personas que han marcado, que tienen un testimonio, que por medio de vos, del fútbol, te has desarrollado y sé que has marcado mucho, no solo a la afición sapricista, sino también a nivel nacional, con todos tus proyectos que has tenido. Entonces, un poquito del espacio del día de hoy es poder conversar tu historia como futbolista, ¿verdad? Tu familia, tu desarrollo profesional y lo que hoy hace José Luis, el Pupi López. Pupi, vamos a ver, estuve investigándote un poquito, ¿verdad? De por todo lado. Y, inicias muy temprano en el Club Sport Herediano. Correcto. O sea, debutas, si me corriges, entre 15 y 16 años. A los 15 en años. Primera. El 4 de enero de 1996, ayer. Yo tenía 15 años, sí. Y fueron 6 meses previos a esa debut, durísimos, porque yo estaba en el colegio. Y yo estaba en infantil. Bueno, en infantil, ahí, antes se llamaba infantil. Y resulta que estoy en el colegio y me ascienden a primera división. Y llegó Henry Duarte, que era el técnico de la primera división, y me dijo que si quería entrenar en primera división. Yo le dije que sí, obviamente. Pero él trajo una filosofía de doble entrenamiento todos los días. ¿12 de la mañana o mañana y tarde? Mañana y tarde, sí, uno a las 8:30 de la mañana, terminaba a las 10, 11 de la mañana, y el otro era a las 5 de la tarde, de 4:30 a 5. Y bueno, me tocó entonces levantarme, ir al entrenamiento de Santo Domingo a Heredia. De Heredia terminaba el entrenamiento, cogía bus hacia Paseo Colón, que estaba mi colegio, y el colegio terminaba a las 3 de la tarde y me iba hacia Heredia para el segundo entrenamiento. Entonces, durante 6 meses estaba agotado. Y en diciembre mi papá había visto el esfuerzo mío, ¿verdad? Y me dice, pregúntale al profe si lo deja ir a la playa. Y antes los torneos eran corridos, o sea, se jugaba el 26 de diciembre, el 5 de enero. Sí, porque eran largos, año. Sí, eran largos. Se terminaban empezaban en julio y se terminaban en mayo del año siguiente. Y entonces yo voy todo noble a preguntarle al profe, ¿usted cree que me puede dejar ir a la playa con mis papás este 23 de diciembre? Y vuelvo el 6 de enero. Y me dice, sí, vaya, tranquilo. Y yo me di vuelta. Y cuando me di vuelta me dice, bueno, aquí nunca más vuelve, ¿verdad? Si se va, aquí nunca más vuelve. ¿En serio? Y yo no había entendido. Se lo conté a mi papá y me dice, madre, tiene que quedarse. Y a los 15 años me quedé en Navidad solo, 31, o sea, el fin de año solo. Y Henry Duarte seguro vio el esfuerzo mío. Y el 4 de enero jugamos el partido de vuelta con Saprissa. Ya estaba perdida la serie y me puso los últimos 15 minutos ahí a correr. Ni siquiera jugar, era correr, era como, ahí está el premio, sí, así debuté. ¿Y cómo se da, digamos, vos estabas en noveno? En noveno grado, sí, correcto, del colegio. Y tus compas, tal vez es estarse en la choza, viendo tele, comiendo, irse a ir al cine. Y vos, doble entrenamiento, perdés tiempo con tu familia, no tenés vacaciones. ¿Cómo se vive eso? Porque, digamos, hoy en día en Europa vivimos un Lamine Yamal con esa misma situación, entre entrenamiento, exámenes, tener que viajar porque tiene Champions. O sea, ¿cómo se daba eso? ¿O cómo lo trabajaban tus papás para que realmente usted no le llegara a tener más bien como rencor después al fútbol? No. O sea, para todos era nuevo, para mis papás, para mí, también para los entrenadores, porque normalmente los chicos que están en fútbol pues dejan el colegio y se ponen a jugar fútbol, ¿verdad? Y también era difícil y era nuevo para los profesores y directores del colegio mío, entonces no sabían qué hacer. Sí. No, decían, ¿qué pasa si José Luis es la próxima estrella? Y nosotros le dijimos que no,
que no puede ir a entrenar porque tienen que estar en el colegio. Entonces empezaron a adecuarme los exámenes, me los hacían con más tiempo. Eso sí, en esos 6 meses mis notas empezaron a bajar porque yo estaba cansadísimo. O sea, yo llegaba a las 7, 8 de la noche a dormir, ¿verdad? Al otro día a las 5 de la mañana y así durante 6 meses. Y un día reventé, o sea, un día estaba agotado, me puse a llorar y mi papá me tranquilizó, me dice, no, o sea, vamos a hablar aquí, vamos a hablar allá, Y ahí entre el equipo y el colegio pues me ayudaron, ¿verdad? Para poder sobrellevar ese ritmo de cosas que después tuve que tomar una decisión, que fue ya dedicarme al fútbol, pero en el colegio también me dieron más chance, pero sí me enfoqué más en el fútbol. Y sacaste el bachi y todo. Sí, yo saqué el bachillerato. De hecho, para sacar el bachillerato saqué 2 meses del fútbol. Yo le dije, profe, necesito hacer el bachillerato y necesito estudiar, y eso. Y me dice, bueno, vaya. Cuando regresé me dijo, hey, se engordó. Se puso a comer. Y bueno, sí, y regresé, pero me dieron, gracias a Dios, había un técnico, había un muy bonito grupo de trabajo ahí en Heredia, y me dieron el chance de volví, y bueno, recuperé y ya después... ¿Vos las menores las hiciste en Heredia o hubo en alguna escuelita de barrio sí, que empezaste? Sí, de hecho yo estaba en Santo Domingo Heredia, un equipo que se llama San Martín, bueno, ya no existe, pero era el barrio, ¿verdad? Y entonces empezamos a competir a nivel de provincia, entonces jugamos contra San Rafael de Heredia, jugamos contra Santo Tomás, no sé qué, ¿verdad? Y Heredia. Entonces en el infantil, el entrenador de infantil se le acercó al entrenador de nosotros, de San Martín, y nos escogió a varios, como a 5. Nos dijo, hey, podemos hacerle una prueba a estos 5 para ver si se adaptan acá. Y yo me quedé en ese infantil, claro. Después de ese torneo regional o provincial, me quedé en Heredia en infantil, claro. Qué bueno, Pupi, porque en realidad, o sea, vuelvo y repito, uno siempre ve a un futbolista, y por ejemplo, soy testigo, yo soy de Atillo, y en las menores que yo estaba jugaba con David Guzmán, claro, en Atillo 3, y en aquel momento yo me acuerdo que él, el profe viene y lo manda a él a hacer pruebas al Saprissa, y hasta no sé si te acuerdas que había que ir a la Sabana, también para las menores de la selección y de todo. En el anexo. Exacto, y estaban todos los profes y de todo, y o sea, qué complicado era realmente. Y bueno, yo me acuerdo que yo estuve hasta en un colegio vocacional, en un técnico, y era salir a las 4 o 5 de la tarde, correr para llegar a entrenar a las 6, entonces de verdad que qué difícil. Pero aparte de vos, subiste tan temprano, habían otros en Heredia también que tenían tu misma edad, o no, ya eran futbolistas desarrollados. Sí había, o sea, estaba una generación de un año mayor, que es Robert Arias, Mauricio Garita, Maynor Díaz, sí, había uno que era buenísimo, Macaya, no me acuerdo el nombre de él, solo el apellido, que eran jugadorazos, ¿verdad? Y ellos estaban ahí, pero de mi generación, sí, llegaron pocos, fue como 3 o 4 que llegamos, nada más, sí. Pero sí, fue una época linda en Heredia. Ahí estuve la vez pasada también escuchándote con Tavo López, y cómo se da ese ingresar a Saprissa en la mejor época del Saprissa, porque venía de una época muy difícil Saprissa. Ajá, no fue la mejor, la hicimos la mejor. Sí. Porque, y de solo nacionales. Sí, bueno, yo estaba en Heredia, había hecho un muy buen mundial sub-20 en Argentina, y llega a Vergara, el equipo está a punto de quebrar, ¿verdad? Y reestructuran el equipo, y Vergara toma la decisión de quitar a los extranjeros y solo contratar a los nacionales. En Saprissa no habían contenciones, digamos, ahí estaba Saúl Phillips, pero era un chico, y bueno, me contratan a mí, me llevan de préstamo, y llegamos, se juntó en ese momento un montón de generaciones fabulosas, ¿verdad? La generación de Ronald González, de Reinaldo Pars, de Víctor Cordero, la generación de Saborío y yo, que estamos ahí con esa misma generación, la generación de La Bala Gómez, la generación de Paté, de los hermanos Drummond, de Lonis. Lonis se retiró ese año. Bueno, sí, cierto. Sí, estaba Porritas, que estaba, digamos, debutando. Sí.
debutando. Entonces se juntaron jugadorazos. Y atrás estaban los Bolaños, los Badilla, Azofeifa, después más atrás Celso Borges y eso. Entonces había una generación fabulosa de jugadores. Pupi, ¿usted era morado desde chamaco o se fue dando esa transformación entre herediano y después morado? Mae, mi tata era recontramorado. Es más, le costó montones ir al estadio, verme con Heredia. De hecho, era Heredia Saprissa y yo hacía gol con Heredia y el man no se libraba. El man no se libraba. Yo fui a hacer pruebas a Saprissa. Mi papá me llevaba al estadio Saprissa a todos los domingos a Platea. Íbamos, teníamos el privilegio de tener un tío que había comprado las plateas ahí, íbamos todos los domingos. Yo iba por los pastelitos, ¿verdad? Pero tenía 8 años y claro, me hice sapricista, donde estaba Harold Camareno, estaba el Oso Pereira, estaba debutando Mauricio Wright, Ray Bennett, o sea, esa generación que yo la vi crecer, ¿verdad? Ya como a los 12, 13 años, yo voy a hacer una prueba a Saprissa. Y un entrenador que se llama Luis Torres me dijo literalmente, yo siempre he sido grueso de piernas, entonces me dijo, o le dijo a mi papá, que era muy buen jugador, pero que me diera agua y galletas soda durante un mes. Así me dijo el HP. Entonces, o sea, como si o sea, qué bárbaro. Sí, a los 12 años, y ahorita lo mandan a la cárcel por decir eso, pero en esa época mi tata no sé cómo se lo tomó y no nos escogieron, entonces yo me fui al San Martín ese de Heredia, la academia. Jugamos el torneo y me escogieron en Heredia y después me fui a hacer herediano, ¿verdad? Y listo. Después de que ya entras al Saprissa, y fue en el 2003. 2003, sí, yo llegué en mayo de 2003. ¿Vos qué edad tenías ya cuando? Yo tenía 22 años. Súper joven. Sí, 22 años. ¿Cómo se da esa transición, digamos, de llegar ya al club que vos querías soñar, jugar, pero habían jugadores, ¿verdad? Ya bastante desarrollados y de todo? Era un nuevo proyecto porque era también una nueva administración. ¿Cómo a tus 22 años, verdad? Se podría decir que uno todavía es un chamaco, ¿verdad? Que apenas viene saliendo como del cole y de todo, acoplarse a un camerino tan pesado. O sea, ¿cómo se vive? Porque, por ejemplo, muchos jóvenes uno los ve y uno dice, ¿cómo será? O sea, tal vez eso es lo que buscamos. ¿Cómo se vive un camerino así cuando vos sos tan joven y tal vez venís de un periodo de Heredia, de primera división, pero ya ahora llegar y tener que competir con gente pesada, de apellido Bravo? Vieras que cuando yo estaba en Heredia y jugábamos contra Saprissa, la liga y todo, yo le ponía, yo decía, es que yo tengo para jugar y sobresalir y tengo para luchar y toda la cosa. Yo quería de Heredia irme a otro lugar, ¿verdad? Otro país, a jugar otra liga, pero evidentemente siempre uno decía, Saprissa es como el lugar donde uno quiere jugar. En el momento que se dio, estaba José Cancela, estaba o sea, una generación también muy buena de jugadores, estaba Froilán Ledesma, estaba en ese equipo que yo jugaba con ellos. O sea, todo esto para decirte que cuando de verdad se puso la oferta en mis manos, a mí me dio como cierto temor, porque yo dije, ahí está Paté, ahí está Justin, ahí está, o sea, mi posición. Sí, en tu posición. ¿Me entiendes? Yo soy un chamaco, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Y me acuerdo que en un partido Heredia Saprissa, y eso es un vacilón con Justin y con Paté, porque yo me llevé la bola por la banda, y los dos me vinieron a marcar, y yo hice una jugada en que me los llevé entre los dos, ¿verdad? Y yo dije, no, esto es yo, si me ponía a jugar con ellos, yo puedo, ¿verdad? Y entonces llegué tenía mucho temor por cuando llegué, pero mucha confianza después de haber ido a un Mundial Sub-20 y haber jugado al más alto nivel. Entonces llegué con muchísima ilusión ya a Saprissa y ya encontrarme y ahora sí, con leyendas como Eric Lones, que se estaba retirando, con Porritas, con Paté, con La Bala, ¿verdad? Ya llegaba uno con más confianza, decir, no, yo voy a luchar por un puesto, y luchar por un puesto no era partido a partido, era entrenamiento tras entrenamiento. Ahí fue cuando uno se ganaba realmente el puesto. Usted era contención, Pupi, o sea, era el que tenía que ir el hachazo, a los tobillos, como dicen, pero
te vimos y bueno, yo soy Manu, para los que me conocen, y me acuerdo, oiga, y me acuerdo de ese golazo, man, que usted le hace al Gallo en un clásico. Entonces se te veían esas opciones también de, no sé si se podría decir de 8 o de 10, pero, o sea, te gustaba ir al ataque también. Y Sí, es que, bueno, yo debuté como delantero, yo era delantero, nadie sabía esas era un 9 pero no hacía goles, Ah. todas las pasaba, entonces como todas las pasaba en Heredia me colocaron de 10 me costaba mucho recibir la bola de espaldas y cubrir, entonces me pasaron de 8, ahí me ubiqué con Rodrigo Cordero, que antes jugaba en Heredia. Rocky. Ajá. Entonces yo tenía mucha llegada, tenía mucha distribución, mucho pase y me gustaba también llegar al área. Cuando llego a Saprissa, me encuentro con una media de lujo, ¿verdad? Pero no marcaban nada. Pate y Solís, Wilson Muñoz, ¿verdad? Entonces yo tuve que hacerme contención 5-5 a fuerza, ¿verdad? Y volar patadas y, ¿verdad? Y chocar y todo, pero yo quería también llegar al área. O sea, entonces había momentos en los que yo veía el espacio y me iba. Qué bueno, Pupi, qué bueno. Pupi, el Mundial de Clubes, o sea, la liga no va, el pasado, por organización, llega a Saprissa, lo gana y va. ¿Cómo se vivió eso en casa? O sea, ¿cómo lo vivió su familia, sus papás, usted mismo? Porque ya tenías, ¿qué? 24 años. Sí, eras de los más jovencitos que iba a jugar ahí junto con Bolaños. ¿Bolaños qué tenía? No, ya había más jóvenes, estaba Saúl Phillips, estaba Bolaños, estaba Badilla, no, yo estaba como en el medio ahí, pero sí, fue una experiencia fabulosa, o sea, es que fueron muchas cosas muy rápido, Mundial Sub-20, las Olimpiadas, después las eliminatorias mayor y después clasificar, bueno, toda la eliminatoria de la CONCACAF que jugamos y llegar a ese Mundial de Clubes que era lo más prestigioso que se había porque eran los 5 campeones de las 5 confederaciones, ahora es que ya van 32, sí, ¿verdad? Sí. Y ya hay una discusión ahí, pero para mí antes era más exclusivo. Sí, más exclusivo. Y fue maravilloso, o sea, fue algo que imagínense, 20 años después estamos recordando, viviendo y fue espectacular. ¿Eso te abre espacio ya a Australia? ¿O sí, cómo se da lo del Melbourne? Lo del Melbourne yo creo que más bien fue una recomendación de Carlos Hernández, que era compañero de la selección mía sub-20, que el técnico le dijo que ocupaba un contención y Carlos Hernández pues me recomendó y entonces ya el señor vino aquí a verme, vio un par de partidos míos y se convenció y me fui para allá, claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir ya, digamos, esa es tu primera experiencia en el extranjero y ahí con un tico, por lo menos estar en el equipo, se siente uno acuerpado? ¿Cómo se vive eso? Digamos, ya esa experiencia, salir del país, vas sin familiares, vas solo, a veces te dan un apartamento, no sé si sabías cocinar, ¿cómo se la juega, Pupi, en esos ambientes? Fue duro para mí, para mi mamá también, porque mi mamá, pues sí, yo vivía a los 25, 26 años todavía en la casa y ya me voy, y no me voy a México, me voy a 2-3 horas de acá, sí. No, me voy al otro lado del mundo, ¿verdad? Y fue duro al principio, porque sí, yo no había vivido solo, entonces no había experimentado, o sea, crear una dinámica de uno solo, ¿verdad? Yo no cocinaba, mi mamá me hizo un libro así de recetas, ¿verdad? De todos los canelones, del desayuno, del gallo pinto y todo, después lo perdí y viera mi mamá, casi me mata. Pero sí, ahí me costó mucho adaptarme, no al país, sino a una rutina propia, porque era un chico que lamentablemente no había vivido solo y me costó un par de meses ahí como adaptarme. Por dicha tenía Carlos, estaba su ex esposa y la gente de Melbourne fabulosa, ¿verdad? O sea, fabulosa, que a uno lo ayudaban y tenían ese aporte, ¿verdad? Que había gente que te ayudaba como a conseguir el apartamento, a mostrarte la ciudad y hacer un núcleo social para que después de la parte deportiva tuvieras vida también. Qué bueno. ¿Cuántos años estuviste ahí en Australia? Estuve 2 años. 2 años. Sí, un año y 10 meses. Pupi, esto casi lo investigué, usted me saca de la verdad, si es cierto o no. Tu paso en China. Sí. Casi nunca nadie se habla de ese paso de Pupi en China. No. ¿Cómo será? ¿Sales de Australia?
¿Vas a China de una vez? No, regreso a Saprissa. Estoy en Saprissa y lamentablemente Roy Meyers no me toma en cuenta los partidos, y entonces me llega una propuesta de ir a hacer una prueba a China. Yo, una prueba a China, o sea, no, yo voy a hacer una prueba a China, pero como no me estaba poniendo, y sabes qué, yo no voy a ir. Entonces me fui a China, estuve en China, hice la prueba 2 semanas. Regresé y mandaron una oferta y la acepté y me fui para allá, claro. ¿Estabas soltero, Pupi? Sí, tenía una novia, pero sí estaba soltero, me fui sin problema para allá, claro. Y allá me di cuenta que estaba Porfirio. ¿O él Porfirio llegó después, y fuimos compañeros de equipo. Y sí, ahí compartíamos, ¿verdad? Socialmente, y estuvimos, claro, una temporada juntos. ¿Puro cantonés, Pupi? Ojalá hubiera sido puro cantonés, era comida, o sea, nosotros porque teníamos... el club les daba comida, pero obviamente... Era muy difícil la comida, yo era flaquillo, yo pesaba 78 kilos, 77 kilos y bajé a 70 en cuestión de 8 meses, porque había un centro de entrenamiento, había que llegar, había que desayunar, almorzar y cenar ahí, y la comida era muy local, o sea, no era el cantonés que uno, ¿verdad? Entonces sí, yo sufrí en cuanto a la comida. Porfirio se comía hasta las cabezas de gallina. Ya. Qué difícil, Pupi, sí, o sea, y a nivel de clima, cambiar de horario, ¿verdad? O sea... Sí, eso no tanto, pero sí fue complicado jugar digamos, en clima muy frío. O sea, porque era menos 5 grados, menos 8, 0, 5 grados, ¿verdad? Eso era lo difícil porque aún se le congela a uno los pies, ¿verdad? No termina uno como de sentir el calorcito con el balón, y no, eso fue lo más complicado para mí. Y el idioma, ¿verdad? Sí, y todos tus compañeros eran chinos. Sí, el 80% perdón, 90% había un coreano, había un marroquí, un ucraniano y Porfirio y yo, éramos 5, sí. Sí, es que qué difícil. Sí. Y ningún latino, solo vos y Porfirio. Nada. Sí, qué complicado. ¿Y el fútbol allá qué? O sea, bueno, ya ahora se ha desarrollado mucho, pero siempre a nivel competitivo, ¿cómo lo veías? O sea, para vos era muy fácil jugar allá. Era muy malo los demás. No, es que, digamos, habían equipos que tenían mucho presupuesto, entonces contrataban muy buenos jugadores y eran equipos muy competitivos, y habían equipos que eran, digamos, jugadores casi no profesionales, que sí, era muy fácil jugar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces estaba Beijing, el Hong Kong, el Shanghái, el Dalian, todos esos que tenían mucho presupuesto, pero habían otros que no, y era jugar contra los que salían a almorzar ahí en la empresa. Sí, eso sí se daba, Pupi. O sea, que hay gente que no era realmente profesional. No lo sé, pero digamos, por el nivel, sí se veía que no aguantaban físicamente, físicamente no se veían atletas, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí. Regresas a Costa Rica y ¿por qué no pudiste volver a Saprissa? Yo regresé a Saprissa, pero hubo una situación ahí contractual, un enredo por un director deportivo, no quiero decir el nombre, que por él se complicó mi contrato y se malentendió algo y después me sacaron del equipo. Y tuviste que salir fue a Belén. A Belén. Sí, me fui a Belén y en Belén estuve 2 años, que nos fue súper bien. O sea, en Belén, eso fue ya 2011, 2012. De hecho, volví a la selección ya con 32 años, 31. Y me fue muy bien en Belén. O sea, estuvimos ahí siempre, cuartos, terceros, quintos, ¿verdad? Volví a la selección y después me fui para Uruguay de Coronado. Sí, que ya es donde cierra ahí ya tu carrera. Ahí sí, ahí yo no quería andar rodando en equipo y monté un negocillo que se llamaba Pupi ID, y lo que me pagaban en Uruguay era lo que nosotros hacíamos en un fin de semana. Entonces yo dije, pues puchica, le voy a seguir dando al fútbol, no quiero andar rondando, ¿verdad? De aquí para allá. No, voy a tomar la decisión de hacer la pausa acá, salir tranquilo del fútbol y ya dedicarme a lo que tal vez podría haber sido, y fue, gracias a Dios, un ingreso y mi vida durante muchos años. Pupi, antes de entrar a ese tema del emprendedurismo, que quiero que ahora lo hablemos,
¿Cómo fue el tema de la lesión para el Mundial de Alemania? O sea, ¿qué fue la lesión que tuviste? Y bueno, ¿cómo se dio? Y tenerla casi que en la mano, porque ahora quiero que también me cuentes una anécdota ahí que te quiero mostrar, pero ¿cuál fue la lesión que tuviste, que te dejó fuera de Alemania? Yo venía jugando todos los torneos, y era titular en la selección sub-20, en la olímpica, en Saprissa, en la selección mayor, y pues no había tenido vacaciones como en 3 años. Y un día estaba calentando con Paté en Salvador y sentí algo aquí y me dice, ¿qué le pasó? Y yo, no, me dolía aquí, salga. Y yo, no voy a seguir, salga. Y no voy a seguir. Terminamos de calentar, subimos al camerino, entramos al partido, 5 minutos, tiré una hora larga y corrí rápido, me desgarré aquí 14 centímetros. O sea, es como agarrar un bistec y abrirlo así. Y estuve 8 meses fuera. Antes eso fue en 2006, previo antes del Mundial de Alemania, y se me fue la oportunidad de ir a Alemania. Pupi, qué cólera, porque o sea, Paté se la estaba cantando. Sí, pero uno era un chamaco ansioso, ¿verdad? Que uno no quería soltarla y yo decía, puchica, yo no quiero porque después se me roban el puesto, pero ya me había ganado, digamos, por lo menos ahí cierto piso para darme el lujo de descansar un partido, pero no lo quise hacer y ni modo. Ese proceso lo inicia Pinto. Lo inicia Pinto y lo termina Guimaraes, sí, correcto. Y Guimaraes me incorporó ahí para la selección, digamos, no como convocado, sino que él me llamaba para estar en el grupo, esperando que yo me recuperara, pero no me recuperé. Y después viene la parte del 2014. Sí, 2014 ya, digamos, yo el último partido que jugué fue contra España y el profe me dijo que me notaba un ritmo que no quería, que tenía que subir de nivel y de ritmo, no tanto nivel. Y pues no lo logré, estaban en Belén y ya, listo. Ni modo. Qué frustración, No pude ir a un mundial mayor, sí. Por algo será, pero digamos que estoy contento con mi carrera. Yo creo que fue bastante exitosa, cumplí mi sueño de ser jugador de primera división y en la selección y logré cosas que la gente todavía le agradece aún. Sí. Pupi, esta foto. Claro, señor Mandela. Ahora se las voy a mostrar a la gente. Se me puso el delegado José Luis, creo que era, a la par y yo estaba ahí, se me metió y yo, ¿qué te quieres? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, fue algo muy exclusivo. Este año se cumplió ya 23 años de eso. 23, 22 años. Que estaba viendo que eso es por invitación, siempre. Y cómo se dio, o sea, poder estar en esa selección que estuvo allá con el Premio Nobel de la Paz. Sí, o sea, no sé cómo se dio porque uno lo llamaba. Lo invitaron. Sí, nosotros íbamos allá, pero puchica, don Carlos Watson que estaba ahí, él estaba emocionadísimo porque bueno, él sí sabía un poco la historia, uno la conocía lo general, pero don Carlos Watson nos contó en el viaje de realmente lo que había vivido Nelson Mandela, el impacto que había tenido, todo lo que logró, todo lo que sufrió, y entonces ya uno dice, y sí, ya sé quién es, y claro, y cuando el tipo salió en la cancha y toda la afición se volvió loca, aplaudiéndolo y todo, fue algo que se le escalofriaron las, ¿verdad? Y no, lindísimo. Y bueno, ahí esa foto está espectacular, nada más que mira, se me metió ahí el delegado. Pero bueno. Qué bueno. Nace Pupi ID, yo me acuerdo, en Multiplaza, Escazú, entrando, estaba ese kiosco tuyo, súper chido, o sea, era algo muy innovador. ¿Ya Pupi había sacado alguna carrera universitaria antes de Pupi ID y cómo nace esa idea? Yo saqué ingeniería estudié ingeniería en sistemas, pero no la pude terminar, entonces me pasé a marketing y ventas y me saqué la bachillerato y licenciatura. Y Pupi ID nace cuando jugaba en Australia, me regalaron unos tacos que decía, o sea, que me pusieron el nombre mío. Yo dije, uy, qué chido, y era bordado. Entonces cuando regresé aquí a Costa Rica busqué que me hiciera eso y nadie lo podía hacer, entonces me busqué la máquina y la compré, la mandé a traer, la puse en la cochera de mi casa y empezamos a bordar tacos. Llegué a Belén y les dije, muchachos,
denme sus tacos, ¿qué quieren que les ponga, verdad? Les puse el nombre a todos, pim, 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 es gratis, ¿verdad? Y el vacilón fue que les gustó tanto que los huevones se fueron a comprar tacos nuevos para que yo les personalizara. Entonces yo le dije, no, ahora sí, cuesta tanto, ¿verdad? Pero empezaron a tomar fotos y yo empecé a, ¿verdad? Y se fue una bola de nieve y empecé personalizando tacos. Me invitaron a Multiplaza Escazú, estuve en Multiplaza Escazú, me fui ahí, y en el 2014 no personalizaba camisetas, pero nos llegaban, ¿verdad? Con camisetas. ¿Usted personaliza camisetas? Yo, sí, ¿verdad? Claro. Me dice, ay, ¿cuánto cuesta? Yo, no, mañana le digo, ¿verdad? Entonces la recibí, la primera, y me fui a un lugar donde estampaban camisetas, vi cómo lo hacían, vi las máquinas, las compré y empezamos a estampar camisetas. Y después yo dije, qué chido hacer números ya con diseño, con loguito, con bordes, ¿verdad? Entonces empecé a diseñar números y, o sea, algo random, ¿verdad? Me fui a la federación, les presenté el proyecto, chivísimo, y entonces conseguí una empresa en Italia y que nos decía los números y ya empezamos a estampar los de la liga, los de Saprissa y los de la federación. Mira, o sea, vos sabes que el tico es demasiado emprendedor. Yo creo que a la gente siempre le gusta no ser siempre asalariado, pero ¿cómo vos crees que por haber sido exfutbolista se te facilitaron las cosas o realmente tuviste momentos donde que usted dijo, pucha, es que sí me la están poniendo difícil para poder iniciar un negocio, un emprendimiento? No, sí, aquí en Costa Rica está difícil. Hasta para un carrito de copos. Sí, es complicado, ¿verdad? Pero yo creo que el éxito, digamos, para las personas que emprenden es la persistencia y es encontrar un diferenciador, ¿verdad? Algo que no se esté haciendo, algo diferente, algo llamativo. Inclusive puede ser lo mismo, pero hecho de otra forma, ¿verdad? Entonces, porque todo el mundo estampaba en ese momento, pero yo lo hice con diseño, yo, digamos, como que me enfoqué, imagínense, la gente estampaba y podía estampar de todo. Yo tenía la máquina para estampar cualquier dibujo, pero yo dije, no, yo quiero ser el mejor estampando nombres y números en camiseta de la sección. Solo eso, quiero ser mejor. En que la gente piense, ¿dónde personalizar con una camiseta? En Pupi. Entonces yo me enfoqué en un nicho. Si la gente se enfoca en un nicho, pues es que son muy poquita gente, pero no, o sea, si usted complace a 5, a 10, a 15, 20 y ahí se va regando la bola, en cuestión de meses ya tienes un buen negocio. ¿Cuánto duró Pupi ID? Pupi ID empezó en diciembre del 2012 y lo cerramos en el 2020, sí. Escucha bastante. Sí, eso fue un muy buen negocio, muy bonito o sea, fue muy llamativo, a la gente le encantaba mucho y especialmente a los chicos y chicas. Y tener esa alianza con jugadores que te ayudaban mucho también a darle auge a... Sí, llegaban, o sea, los compas llegaban ahí por apoyar y también porque les gustaba, ¿verdad?, cómo quedaban los tacos y las camisetas. Entonces, el voto de confianza de ellos, la credibilidad, pues hacía que más gente viniera, ¿verdad? ¿Cómo te transformas después de ganar el concurso de Dementes? Con Dementes, sí, fue un reto interesante porque yo empecé Pupi ID y yo empecé pupid.com, o sea, yo quería hacer una tienda en línea. Entonces, en el 2012, ni Saprissa, ni la Liga, ni la Federación, ni las tiendas deportivas tenían e-commerce. Entonces, yo empecé a vender las camisetas por pupid.com. ¿Y vos vos estando fuera del país, viste ese negocio o simplemente desde aquí, de Costa Rica, te empapaste del tema de e-commerce? Había una empresa en España que era de un exfutbolista que me encantaba, que se llamaba Solo Porteros, ahora se llama Football Emotion. Me encantaba cómo manejaban todo, pero ellos eran un taco de fútbol, entonces yo me enfoqué solamente en camisetas y cuando había lanzamiento de camisetas, nosotros vendíamos un montón en línea, o sea, ni siquiera llegaban kioscos, todos lo vendíamos en línea y eso fue del 2012. Entonces en el 2012 empecé a tener esa experiencia en e-commerce, cómo funcionaba la cosa. Y en el 2016-17 tuve una idea de hacer un Uber Eats de tiendas deportivas. Entonces me metí a Dementes con esa, me metí a Dementes con esa idea y fue cuando nació, se llamaba Chopi y fue cuando ganamos la 5ª temporada nosotros con eso. Qué bueno. Pues pucha, Pupi, qué increíble, porque a mi pregunta lo que hoy es,
ya vos tenías una visión de qué querer hacer después del fútbol, ¿verdad? De pasar del verde a un emprendimiento y también tener ya el tema de familia, ¿verdad? Porque ya estabas casado para... Sí, yo me casé en 2015, pero había conocido a mi esposa en 2013, 12, por ahí. Sí, ya digamos, ya estabas con todos estos negocios y ya con familia, entonces, pero lo vacilón es que todo futbolista siempre es, quiero seguir ligado al fútbol, y de tu lado, pues, se podría decir que sí, pero más bien cambiaste totalmente el esquema de lo que hace después un futbolista, ¿verdad? Sí, yo nunca tuve el gusanito ni lo tengo de dirigir, o sea, no es algo que como un reto, o sea, para mí el reto es empezar algo de cero, ¿verdad? Crear algo, construir, inventar, eso me apasiona más que, digamos, que estar fin de semana tras fin de semana, haga esto, póngaselo así, haga aquí, bola ya. Estar metido viendo videos de partidos y todo. Sí, exacto. Qué bueno, Pupi, ¿tus hijos les gusta el fútbol? Les gusta, mi hijo le gusta el deporte, digamos, ahorita están viviendo en Estados Unidos, entonces no tienen tan impregnado el tema del fútbol, pero es habilidad, o sea, sacó el ADN mío deportista, se le es fácil el fútbol, el básquetbol, el béisbol, o sea, tiene esa habilidad que yo siempre la tenía para los deportes, y mi hija sí es más digamos, de las artes, ¿sí? De música, arte, pintar, de cosas. Creo Fútbol. Estamos ahora con Creo Fútbol. ¿Eso es franquicia o es no, es invención. Sí, a ver, hace un año atrás yo trabajaba para una empresa de e-commerce y quería pues emprender, ¿verdad? Estaba como empleado, pero yo necesitaba emprender. Vi unas cámaras con inteligencia artificial que grababan los partidos y yo dije, qué chiva, qué espectacular. Entonces, así como emprendedor, agarré, monté una presentación, un PDF, me fui a Saprissa, me fui a Heredia, me fui a los otros equipos, le digo, tengo esta cámara, hace esto, esto y esto, uy, qué chiva, deme una, deme dos, deme tres, taca. Hablé con la empresa, deme el precio, sí, le hacemos tanto, ok, ya tengo ganancia, le cobré el 50%, mandé a traer las cámaras, y las vendí. Y después hice un reel, un posteo que se viralizó y hizo 1,5 millones de vistas orgánicamente, y llegó desde Argentina hasta México. Entonces me empezaron a llegar pedidos de esas cámaras por ese, ¿verdad? Entonces empecé a vender cámaras y ese es una distribución, eso no es mi negocio. Pero yo le preguntaba a Esteban, ¿para qué estás comprando la cámara? Y me decía, mira, es que estoy comprando la cámara para mi hijo porque le estoy creando un catálogo ¿verdad? Porque es un chico y quiero crearle todos los videos. A otra persona le hago la misma pregunta y me dice, no, es que estoy creando un perfil a mi hijo. ¿Y dónde lo tenés? No, en la galería de fotos de mi teléfono. Ya, ok. Otro papá y otro papá y otro papá me respondían lo mismo. Entonces yo digo, voy a ver si creo una plataforma que sea para crear un perfil de jugadores. Sí. Lo hice, volví a llamar a los que le vendí la cámara y les dije, ya tengo esto. Qué chiva, yo quiero. Entonces, ahí saqué mi ingeniería en sistemas, ¿verdad? Hice un MVP, un producto mínimo viable. O sea, no era una aplicación, sino era algo que funcionaba un poquito. Y lo validé, les gustó y les dije cuánto podían pagar, me dieron X, y entonces a partir de ahí desarrollé una plataforma para academias que pueden, digamos, crearle perfiles a todos los jugadores y llevar las estadísticas de cada uno de los jugadores. Y es que la inteligencia artificial es lo que está ahora en tendencia, ¿verdad, Pupi? Y lo vemos ahora en todo, ¿verdad? Servicio al cliente, plataformas de compras en línea, hasta ¿verdad? Todo el mundo agarra el ChatGPT de doctor y de consejero y todo. Y cómo uno ve que a nivel del fútbol también ya se puede hacer eso. Y bueno, yo creo que he visto también otros videos de cómo, ¿verdad? La cámara completamente sigue, ¿verdad? Los movimientos y de todo, y no solamente como vos decís, como un tipo de perfil de trabajo, ¿verdad? O un perfil del futbolista, sino que vacilón que hasta los papás ya ahora ven el potencial en el hijo y quieren hacerle este tipo
de estrategia. Sí, exacto, la inteligencia artificial ha venido a cambiar muchísimas cosas y hay que agarrarse de estas herramientas que está brindando esta, digamos, nueva tendencia. Y creo yo que antes sí, uno no tenía esa exposición para tener mejores oportunidades. Solo se hacía a través de un CD que usted grababa, ¿verdad? De lo que captaba en el televisor, lo ponía un CD y después se lo mandaba a los agentes y los equipos. Pero hoy con las redes sociales, usted se puede, digamos, grabar en sus redes sociales, pero es muy informal, ¿verdad? Está como muy esparcido todo. Pero lo que estamos haciendo es comprimiendo esos videos, esos datos, esas estadísticas y aprovechar la parte digital para que los papás consoliden toda la información en uno y compartan ese perfil y ya un scout, un equipo ya pueda decir, ok, este chico juega, tenemos estos partidos, tenemos estas estadísticas validadas por una empresa, ¿verdad? Verificado y que tenga ya mayor exposición y que tenga mayores oportunidades. Qué bueno, Pupi, para ir cerrando, ¿qué es de la vida de Pupi ahora? Aparte de, bueno, de Creo Fútbol, sabemos que te gusta el pádel. ¿Cómo nace el pádel? ¿Quién le metió ahí la idea de jugar pádel? Vieras que estamos aquí en Curriabat, al este, y yo trabajaba aquí a la par de Terramol, entonces me tocaba viajar desde Terramol hasta Heredia a las 5 de la tarde y era un... Pegado empresa, sí. Entonces resulta que vinimos aquí y encontramos un deporte que era como un tenis, pero vacilón. Entonces yo me voy a quedar aquí para empezar a que se pasen las presas. Y empecé a jugar. Me invitaban a jugar fútbol y decía, no, es que tengo partido de pádel. ¿Qué es eso, verdad? Y me enfiebré y ahorita estoy, digamos, no compitiendo, pero sí ya estoy entrenando y así, digamos, como mejorando para en algún momento meterme a torneos y esas cosas, porque ya me gusta ya ese espíritu competitivo, ¿verdad? Pero sí, estoy en eso. ¿Qué es la diferencia entre el tenis y el pádel? Y lo principal es que tiene unas paredes atrás, entonces usted puede jugar con las paredes. Siempre se juegan con dos personas y es más cortito, ¿verdad? Es más cortito, es más intenso, sudas un montón, haces buen ejercicio y después compartes ahí con los amigos. Sí, como si fuera como mejenguita de fútbol 5, pero entre 4 nada más. Sí. Qué bueno. Pupi, siempre que termino una entrevista les hago esa pregunta. Si tuvieras que hablarle al Pupi de hace 22, 23 años y sabiendo todo lo que ya recorriste, pero él, ¿verdad? Usted volviendo del futuro al pasado, ¿qué le diría al José Luis Pupi López que tenga que mejorar o qué le espera en el futuro como para que pueda corregir cosas, pueda tomar tal vez mejores decisiones? ¿Qué le dirías al Pupi del pasado? Yo le diría al Pupi de 22 años, le diría, sí es importante ganar, pero también no se le olvide disfrutar de la mejenguita, porque ahí es donde uno se relajaba más, a veces uno no se enfoque tanto solo en ganar, porque pierde uno el gusto, ¿verdad? Entonces en algún momento vas a llegar a perder el gusto y tienes que volver a disfrutar la cosa. Ese es como el primer consejo, que disfrute más. Y la segunda cosa que le diría a Pupi sería tome la mayor cantidad de fotos, ¿verdad? Y de esos momentos inolvidables para después mostrárselos a sus hijos, que no lo hice, ¿verdad? Y ahorita solo había periódico y se me fue el periódico, o sea, los recuerdos del periódico. Entonces, sí, ese es otro consejo ahí, random ahí. Sí. Qué bueno. Pupi, te agradezco mucho, de verdad, por la oportunidad. Sé que estás súper ocupado siempre, full agenda y todo, pero te agradezco el espacio que me brindaste, de verdad que sí. Es algo que estamos iniciando con mucho cariño y de verdad que te agradezco mucho la oportunidad. No, gracias por invitarme, pura vida. Buenísimo. Bueno, gente, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Pura vida. Gente como tú, como yo, en el corazón. Gente como tú, como yo, con risas, con lágrimas, con pasión. Hablamos de vida, de superación. Gente como tú, como yo.